cuando opina precisamente de temas internacionales, especialmente lo que está pasando en los países europeos, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora hay que hablar de la guerra entre Israel y Hamas, este grupo terrorista que masacró ya a más de 1,000 israelíes. Doctor, buenos días, bienvenido. Comente, querido por favor. Don Osvaldo, buenos días, doña Pati, buenos días, qué gusto saludarles y poder compartir este espacio. Nos vemos después de algún tiempo y es verdaderamente un placer poder dirigirme a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, realmente usted lo ha dicho muy bien, se trata de una guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha dicho delante de todo su pueblo, frente a un ataque que ha sido inesperado. Y resulta también sorprendente que pese a todos los controles, a las seguridades, al protocolo de seguridad y defensa que tiene Israel, ha sido un ataque sorpresa y prácticamente uno de los más fuertes y contundentes en toda su historia como país. Ahora, no solamente es Hamas, sino también Hezbollah ya se pronuncia también, ¿no? Y está cerquita, está en el Líbano. El Líbano, así es. Y es justamente uno de los principales temores del gobierno de los Estados Unidos, que Hezbollah, otra facción terrorista sentada en un país vecino como es Líbano, también se una contra este ataque a Israel. Recordemos que Israel en las últimas décadas ha tenido una relación bastante cercana a los Estados Unidos, por lo cual este país ya ha movilizado tropas hacia el Mediterráneo ante la inminencia de una escalada de tensiones. Doctor, nos estamos olvidando de ISIS, que está por ahí mismo. Estos grupos terroristas, ¿por qué subsisten? Dicen que tienen el apoyo de Irán, de Rusia, etcétera, etcétera. ¿Es posible que esta sea la vencida y que Israel se decida a extinguir definitivamente del planeta a Hamas o no? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que esta circunstancia es bastante difícil. Hemos visto que a lo largo de la historia los conflictos en Oriente Medio se repiten. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que lo explican. El primero es el tema religioso. Recordemos que Jerusalén es una ciudad muy importante para tres religiones, para el cristianismo, para el judaísmo y también para el islam. Y justamente el ataque de Hamas se basaría en una justificación religiosa. Ellos aducen que varios judíos han ido a orar en un lugar sagrado que es la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén, y que frente a esas provocaciones ellos han respondido de esta manera. Entonces tenemos un primer conflicto religioso. Luego vamos al ámbito del derecho internacional con respecto a dos naciones que quieren convivir en un mismo territorio. Tenemos a Israel como un estado judío y a Palestina como un estado árabe, que se disputan un mismo territorio y que hay avances de lado y lado. En este sentido, los grupos terroristas son grupos fundamentalistas pro-palestinos que lo que buscan es, dentro de sus consignas, eliminar definitivamente al Estado de Israel. Entonces tenemos por ese lado a estos grupos que tienen una tendencia bastante radical, ni siquiera en aceptar la convivencia, sino en la erradicación del Estado de Israel, por lo que si es que hoy es Hamas, mañana será algún otro grupo terrorista. Se ha visto esto ya a lo largo del tiempo. Podemos hablar de una guerra santa, pero ¿por qué matar? ¿Por qué asesinar a inocentes, a civiles, por ejemplo? Bueno, justamente lo que yo le decía, no es nuevo este conflicto. Si es cierto, esta escaramuza es la más fuerte desde hace 50 años cuando se dio la guerra de Yom Kippur. Lo que ellos justamente buscan, más que religioso, es un estado de reivindicación de lo que ellos consideran es su territorio. Recordemos cómo nace el Estado de Israel. Nace en 1948 con la formalización de un asentamiento de judíos que se dio con la venia del Reino Unido, cuando estos territorios, Palestina sobre todo, estaban en posesión de esta gran potencia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, lo que ellos buscan es recuperar un territorio que ellos aducen que les pertenece. Sin embargo, el pueblo de Israel indica que por sus tradiciones históricas, por los lugares sagrados, ese sería su territorio natural, su capital, digamos, histórica.
Entonces vamos a encontrar estas disputas que realmente lo que se ha intentado a lo largo de la historia, por ejemplo, a través de la diplomacia, es llegar a un punto de convivencia. Lo ha tratado las Naciones Unidas, Estados Unidos, a través de varios presidentes, a través de algunos acuerdos, otras potencias mundiales. Sin embargo, vemos que muchos esfuerzos resultan fallidos y esa idea de la convivencia parece muy lejana. Ahora, doctor, también hay que decirlo porque jamás ha recibido, o Palestina, para ser más claros, ha recibido ayuda internacional, miles de millones de dólares, pero Palestina es un país que no tiene la infraestructura necesaria, agua potable, alcantarillado. Jamás utiliza, parece que esos recursos para armarse, para comprar armas, precisamente con la ayuda de los países que en este momento están en conflicto. Bueno, recordemos que Palestina tiene un reconocimiento de 139 países. Este reconocimiento se da desde el punto de vista de Estado, es decir, que cuente con un territorio, con una población, con un gobierno y demás. El gobierno es la autoridad palestina, que es el representante oficial del Estado palestino, sino que ellos lo que aducen es que el Estado de Israel va avanzando progresivamente y va anulando estas expectativas de constituirse como Estado. Pero jamás está gobernando en este momento. En ese sentido, jamás ha logrado tener un control sobre un enclave bastante interesante que es la Franja de Gaza, que justamente fue, digamos, un resultado de la última guerra del Yom Kippur, que era un territorio controlado por Egipto a cambio de que Israel abandone la península del Sinaí. Egipto cede este territorio que finalmente termina en poder palestino, pero controlado sí por la facción de Hamás. ¿Cómo ha respondido Israel? Haciendo un bloqueo de todo tipo de servicios como electricidad, agua y demás frente al ataque que ha recibido este sábado. Bueno, ¿y cómo va a terminar esto, doctor? No pretendo que sea pitonizo ni brujo, pero en este momento ya Israel está sentado ahí. Dicen que es una tierra santa, es un pueblo guiado por Dios y que luego de vagar por el mundo por cientos de años, hoy por fin se asentó ahí. Israel no tiene a dónde irse, pues. Desde luego, y además yo creo que Israel va a tener una postura bastante beligerante. ¿Por qué razón? Porque recordemos que mucho se ha dicho, incluso en la campaña presidencial aquí en el Ecuador, de que Israel cuenta con una de las mejores tecnologías en defensa, en seguridad, el Mossad y demás. Muchos candidatos presidenciales han dicho acá que van a pedir consejos a Israel para implementarlo en su plan de seguridad, y lo que hemos visto es que jamás ha burlado esa estrategia de defensa y de seguridad que tiene el Estado de Israel. Eso lo deja muy mal posicionado en la esfera internacional. Además, que recordemos que el primer ministro Benjamin Netanyahu es un hombre de una tendencia populista, es decir, que se vende como una figura mesiánica. En ese sentido, dadas las circunstancias y dada el liderazgo que dirige hoy por hoy Israel, lo que sí se vaticina es que habrá una escaramuza armada, no hablemos de conflicto todavía, que podrá evolucionar o finalmente distensionarse si es que hay la participación de otros países en miras de garantizar la paz. Abogado, ¿por qué se da el conflicto? Es cierto que vienen con antecedentes de enfrentamientos continuos, pero hay un preámbulo. ¿Por qué se da este conflicto bélico? Lo primero, y lo segundo, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Bueno, no podemos hablar de buenos y malos, sino hablamos de dos culturas completamente distintas en varios sentidos: en idioma, en religión, en origen, en postulados, en visiones del mundo que coexisten dentro de un mismo territorio. Pero los unos son terroristas. Sí, a ver, pero este inicio matan a gente inocente, a gente civil. La facción de Hamás. No podemos meter dentro del mismo saco a todos los palestinos, sino hay que indicar que este ataque proviene de radicales pro-palestinos. Desde luego que sí. En ese sentido, lo que yo digo y lo que ha intentado el mundo a lo largo del tiempo es buscar un estatus de convivencia, algo que finalmente el radicalismo no acepta, no entiende, y por eso mismo utiliza cualquier justificativo. Le he dicho que en este caso concreto ha sido el justificativo que judíos han orado en un lugar sagrado para el Islam. ¿Cómo entendemos la postura internacional? Por ejemplo, este momento los gobiernos varios se unen en pos de apoyar a Israel.
Sí, bueno, recordemos que en las últimas décadas Israel ha tenido el apoyo de Occidente. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque ha visto en Israel una potencia en la región que puede garantizar la paz y la estabilidad. Y prácticamente, ¿para qué le conviene esto? Al mundo occidental sobre todo, pero también a todo el mundo, por las repercusiones que puede tener en la economía. Tener una guerra en Oriente Medio significa el encarecimiento de productos que transitan, por ejemplo, por el canal de Suez, la producción petrolera y demás. Solo vimos cuál es la repercusión que tiene la guerra de Ucrania. Imaginémonos si es que mantenemos un conflicto armado en este sector tan importante para la economía mundial. ¿Cómo entendemos la posición de países sudamericanos? Argentina apoya también a Israel, no así Venezuela y Colombia. Colombia, incluso el presidente ha manifestado que son nazis. Bueno, recordemos también que aquí hay un condumio político. Ya le he dicho que algunos países de Occidente se han identificado con Israel como una suerte de hermano mayor que puede garantizar por la fuerza la paz en la región, y por eso es que lo apoyan. Mientras que efectivamente, como goza del apoyo de potencias occidentales como Estados Unidos, muchas otras potencias no alineadas, como ya lo decía Rusia, Irak, China, no comparten plenamente con esta visión pro-occidental que tiene Israel, y por eso es que hay países que se alinean del otro lado de su postura. Muchas gracias, doctor. Nos vamos con esto. El ataque de Hamas a Israel conmovió al tablero del poder mundial y obligó a los países de posicionarse frente al nuevo conflicto. Vamos a revisar cómo se organizan los apoyos a cada bando y los intereses en juego en esta nueva crisis. Sale hilo sobre aliados y adversarios. En este momento puede darse incluso una situación conflictiva entre Rusia, China y los países occidentales, ¿no? Desde luego que sí, hay que ver cómo evoluciona este conflicto. Muchas gracias, doctor. A ustedes un buen día, gracias. El doctor Luis Miguel Rivera ha estado con nosotros, Patricia, analizando precisamente este conflicto internacional.